y la política macroeconómica del Perú es positiva. Sin embargo, los pobres siguen siendo pobres y lo seguirán siendo, porque no se ha logrado el objetivo de la inclusión social. Y es por eso que personalmente estoy totalmente de acuerdo con el juramento del presidente de la República el 28 de julio del 2011 en la asunción de mando, cuando juramentó por los principios, es decir, por seguir la ruta de una constitución que sí tenía un hondo contenido de justicia social. Lo importante es que ahora, en base a esa hoja de ruta, se abra el debate, porque esa hoja de ruta ya está planteada, y lo que ahora se tendrá que buscar, a mi criterio, es el consenso, es decir, el sentir compartido de todas las fuerzas políticas que representan a la sociedad en relación a cuál de las alternativas constitucionales tenemos que comenzar a estudiar. El primer problema que se tendrá que abordar es quién se encargará de la reforma. ¿El Congreso en funciones? ¿Una asamblea constituyente constituida para tal fin? Pero tenemos que tener en cuenta que cualquiera sea el camino emprendido, la legitimidad se va a ver afectada, ya que la composición de una asamblea constituyente, si sería distinta al Congreso actual, originaría litis política. Es por ello que creo personalmente que en la búsqueda del bien común se tendría que buscar una fórmula que, a mi criterio, podría ser la conformación de una comisión de notables constitucionalistas que traten de interpretar la voluntad popular y realicen, aunque sea un proyecto que puede salir de la iniciativa del seno de nuestra institución, del Colegio de Abogados de Lima. Porque quienes hemos sido testigos de la Constitución del año 93, nos damos cuenta que el liberalismo a ultranza está en crisis a nivel mundial, porque Estados Unidos, el primer país liberal del mundo, miren los problemas que tiene. El liberalismo a ultranza sirve para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, y que no exista inclusión social y que los derechos fundamentales nos lleguen hacia las clases más necesitadas. Y yo les quiero referir en un tema, en el espacio aéreo. El espacio aéreo es patrimonio económico de la nación, y lo dijimos en el primer proyecto que tuvo el Perú en su historia, y que tuve el honor de presidir la comisión nombrada por el presidente de la UNE en 1983, cuando tuvimos el primer problema con Estados Unidos. Elaboramos la hoja de ruta para la política aérea internacional del Perú y dijimos: el espacio aéreo es patrimonio económico de la nación y su utilización y uso debe revertir en beneficio del país. Y esa doctrina tratamos de revalidarla en base a la Constitución de 1979 en la ley 24882. Y esta ley permitió sí la participación del capital extranjero en líneas aéreas peruanas que se quedaban con el cabotaje solo hasta el 20%. ¿Y por qué? Porque el convenio sobre la aviación civil internacional, suscrito y ratificado por el Perú y que obliga al Perú, dice que el cabotaje es para los nacionales. Pero después llegó la Constitución de 1993. Y les voy a contar una experiencia personal. En el 96 me convoca el Congreso de la República. Un gran amigo, a lo mejor de Ricardo, me dice, Marcenaro, me dice: Julián, te convoco para modificar la ley. Muy bien, pero la ley la tenemos que modificar respetando la Constitución, los principios de la Constitución del 79
porque se basan en el convenio sobre la aviación civil internacional. Perfecto, todo estaba perfecto, todo iba muy bien. Yo estuve 2 años trabajando al lado de juristas de la talla de Alfredo Gildemeiter Martínez, Guillermo de Ochara. Hicimos el proyecto. ¿Qué pasó? Fíjense, los intereses económicos que ya iban a apoderarse del espacio aéreo peruano. En el año 99, en el Congreso de la República, me entero 2 cosas. Primero, que el control del tránsito aéreo se lo querían dar a empresas extranjeras. Querían privatizar el control del tránsito aéreo. ¿Qué significa eso? Que nuestra seguridad y defensa nacional totalmente vulnerada. ¿Qué país del mundo privatiza el control de tránsito aéreo, por favor? Nueva Zelanda, nadie más. Bueno, esa batalla sí la ganamos, pero la segunda no la ganamos. Y nos levantamos la mano y nos fuimos del Congreso, públicamente. Resulta, pues, que basados en la Constitución del 93, establecieron la trampita de que las empresas peruanas podían llegar a tener hasta un 70% de capital extranjero. Y ahí nos desaparecieron Fósil, nos desaparecieron Aeroperú y colonizaron el espacio aéreo peruano, basado en la Constitución neoliberal de 1993. Pero cuidado, y lo digo en mi libro que lo presento acá en el Colegio de Abogados de Lima el 23 de septiembre sobre la línea aérea bandera. ¿Y qué dice el Convenio de Chicago de 1944, suscrito por el Perú y 190 países del mundo? Que la reserva del cabotaje es para los nacionales. ¿Y por qué para los nacionales? Porque el transporte aéreo es reserva nacional en caso de emergencia o conflicto exterior. Bueno, en 10 años, ¿qué ha pasado? Extrañamente, todos los emprendimientos 100% peruanos han desaparecido del espacio aéreo. Hoy, LAN, que bueno, será una empresa segura, eficiente, económica, porque sus gobiernos sí defienden a su línea aérea de bandera, vende 4.500 millones de dólares, 600 millones de dólares en el Perú, pero opera hace 10 años, sin ninguna aeronave de matrícula peruana. ¿Ecuador le permite eso? No. ¿Argentina le permite eso? Nosotros se lo permitimos. Acá se ha permitido los ministros de transporte en los últimos años, y lo he dicho en los distintos medios de comunicación, que pilotos de la Fuerza Aérea chilena vuelen en rutas nacionales sin carnet de extranjería, es decir, sin pasar por el Servicio de Inteligencia Nacional y sin afiche carta internacional. Y hay que decir algo claramente: un piloto civil en una aeronave puede captar las emisiones radáricas de nuestros misiles o de telecomunicaciones, lo que ya lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos referimos? El espacio aéreo ha sido colonizado y ni siquiera hemos luchado para que los 1.000 o 2.000 o 3.000 millones que se han ganado en 10 años inviertan en el Perú. No. Una sola aeronave, no hay infraestructura. Es por eso que tenemos que ver que el liberalismo a ultranza no alcanza. Yo personalmente creo que tenemos que orientar la reforma constitucional, si fuera el caso, para que el Estado perfeccione por lo menos el rol del artículo 60 de la Constitución, que es ambiguo. Porque si bien el Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa, en la segunda parte dice: solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Nosotros hemos asesorado a la bancada nacionalista en el proyecto de la línea aérea de bandera en el 2009, que es un sueño de millones de peruanos, para que las clases populares puedan, como ocurre en Europa, acceder a los servicios de transporte aéreo de bajo costo. Ustedes en Europa, en una ruta Lima, Trujillo, Lima, pagan 200 soles, no más. Lima, Arequipa, Lima pagan 300 soles, no más. En la Ryanair, en la Volaris, en todas las empresas que operan en el mundo. Pero acá no. Acá un pasajero peruano, me pasó a mí un congreso
que iba a Arequipa, minero $700, $500 a Cusco. ¿Dónde están los derechos de los consumidores? Pero fíjense ustedes una cosa, vamos a crear la línea de bandera, si Dios nos ayuda y los sueños se hacen realidad, pero este artículo constitucional vigente nos dice subsidiariamente, un momentito, yo no puedo operar subsidiariamente si no me dejan operar en las rutas principales y en las secundarias. Pero acá está lo más importante en relación a las privatizaciones, porque nadie ha hablado de las privatizaciones y la Constitución de 1993. Yo he sido presidente de Corta, yo he sido presidente de una empresa que la tomé con un déficit de 44 millones y lo bajé a 7 millones en 7 meses, pero solo duré 7 meses. Solo 7 meses. Muy bien. El Estado, fíjese, facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que limite o abuse las posiciones dominantes o monopólicas. ¿Se combate el cuasimonopolio del espacio aéreo? No. Pero se han hecho privatizaciones monopólicas. El contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y que ustedes saben que nos hemos opuesto desde hace 10 años, desde que el Congreso lo puso en debate, el Congreso ya con el presidente Paniagua, dijimos que no se firme ese contrato. Bueno, le pusieron una cláusula monopólica, en el cual 150 kilómetros a la redonda no podemos hacer que funcione otro aeropuerto y competir. Bueno, ¿qué he planteado yo ahora? Que se pida la venta sexta ese contrato. Libre competencia. ¿Por qué? Porque si queremos una línea aérea de bandera popular para las clases populares, tenemos que operar desde Las Palmas, porque a costo cero, porque los costos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son los más caros de toda América del Sur y entre los más caros del mundo. Entonces, ¿por qué a las concesiones les ponen cláusulas monopólicas? ¿Por qué con las regalías de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y esto lo hicieron en el 2000, pero venía de antes, ¿por qué en base a la Constitución del 93? Inteligentemente crearon la subvención del Estado a los empresarios privados. Cuando fui presidente de Corpa, firmé un documento que me opuse, y lo publico en mi libro, a la cláusula de cofinanciamiento de los empresarios privados. Es decir, me dan la concesión de aeropuertos, me quedo con la concesión de aeropuertos y el Estado todavía me da dinero para que los administre. ¿Qué concesión es esa? Eso pasó con el neoliberalismo. Los grandes intereses económicos a través de proinversión hicieron grandes negocios a costa del Estado y ahora lo subvencionan. ¿Quién se va a quedar con un restaurante que no es rentable? Bueno, los aeropuertos no son rentables. Entonces, ¿qué dije yo? Primero creemos el tráfico, vamos a convertir los aeropuertos en rentables, pueden ser atractivos para el sector privado, pero sí son hoy atractivos al sector privado, porque cuando hacen obras, ¿de dónde sale el dinero? De la regalía del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces yo planteo ahora que para nuestra línea aérea de bandera vista, también el Estado de regalías del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que ahora van para subvencionar a los empresarios privados. En síntesis, lo que tenemos que buscar es el bien común. Tenemos que buscar un rumbo constitucional para los próximos 100 años. Y para eso yo voy a plantear algo que tal vez ustedes me van a criticar, pero yo creo que la regionalización y las regiones y el esquema jurídico de funcionamiento de las regiones ha fracasado. El Perú, para poder tratar de acortar la brecha que existe entre los que tenemos un nivel de vida digno y el 95% de los peruanos que no lo tienen, debería estudiar seriamente una constitución federal, porque el federalismo bien manejado le da la verdadera autonomía a los pueblos y regiones del Perú para manejar e implementar sus propios recursos. Estados Unidos es federal, Brasil es federal, Argentina es federal. Lo único que hay que ponerle al federalismo es el control del endeudamiento público. Pero sí creo